Todos los trabajadores estaban felices porque por fin les habían dado vacaciones. 4 días y 3 noches en un hotel de lujo. Se marchaban felices, pero menos Zoran. Sus compañeras le preguntaban si acaso no va a ir, pero esta malvada les decía que todavía tiene mucho trabajo que hacer, que irá después. Mientras tanto, la pobre Jeon se encontraba encerrada en la habitación junto a los canes, quienes ya se habían percatado de su presencia. Y ya Jeon se despertaba, vestida con un hanbok muy extraño. Mientras tanto, Taehae y Jaehae se encontraban preocupados, porque al parecer su abuela estaba diagnosticada con demencia. Pero Taehae pensaba en lo que dijo su abuela, de que su padre debería estar muerto. Recordaba que cuando su padre estuvo enfermo, su madre los había enviado a ellos dos con sus abuelos, y a su vez le había advertido que él debe cuidar de su hermana, y no permitir que nadie, ni siquiera su padre, se la lleven. Así que le parecía extraño que hoy, al igual que esa vez, les hayan impedido volver a la casa. Jaehae le decía que a lo mejor su madre no quiere que ellos estén ahí porque esa chamana estará en casa, haciendo que Taehae se pusiera mucho más nervioso. Mientras tanto, ya preparaban todo para el ritual. La chamana, junto a su ayudante, que es su hija adoptiva, llevaban todos los implementos y herramientas necesarias para realizar el ritual. Mientras tanto, esta bruja ya empezaba a cortar la serpiente para obtener su sangre. Mientras tanto, Jeon estaba encerrada y amordazada, y en ese cuarto no sabía qué es lo que estaba pasando y por qué Zoran le había hecho eso. Al poco rato aparecía la madre de Maengwa, con su carita de yo no fui. Mientras tanto, Zoran le llevaba el desayuno a Maengwa y le preguntaba por su esposa, pero esta traicionera le decía que ella se había ido temprano al hospital porque estaba muy enferma. Pero a Maengwa esto le parecía extraño porque incluso había dejado su teléfono. Zoran quería tocarlo, pero él la rechazó. Sin embargo, como sabía que ella es amiga de Jeon, quería saber cómo está de salud Jeon, y esta viborita obviamente le mentía, porque en realidad Jeon estaba encerrada junto a su suegra, quien obviamente no tiene buenas intenciones. En esa habitación, la madre de Maengwa, al ver que Jeon no tenía ni una herida, supo que es verdad, su energía es muy poderosa, por lo que podrá superar las cosas malas que han estado molestando a Maengwa. Jeon no entendía a qué se refería esta mujer, pero su suegra le aclaraba que si ella estuviera en su lugar, de seguro haría lo mismo con tal de salvar a su hijo. Y así finalmente esta mujer le confesaba a Jeon que el destino de ella y el de su hijo se van a intercambiar, y que ella la va a sacrificar para que su hijo se salve. Jeon le decía que ella tampoco estaba sola, porque su padre vendrá a buscarla, pero Jeon le contó que es una lástima porque él no la va a rescatar, ya que le había dado una buena cantidad de dinero para que se marche. Jeon no podía creer que su padre le haya hecho eso. Le preguntaba si Maengwa sabía de esto, y esta mujer le dijo que sí, que de hecho él estaba muy agradecido por el sacrificio que ella estaba haciendo. Y con esto Jeon perdió por completo la esperanza en él. Mientras tanto, Maengwa en su habitación había caído profundamente dormido, y con esto aprovecharon para poder cortarle un poco de cabello. Y a los minutos, a la pobre Jeon le ponían un poco de monedas en la boca, incluso un pañuelo con el cabello de Maengwa. En eso vio a Zoran, quien decía que esto realmente es aterrador. Aparte de ello, le ataban unas cuerdas en el cuello de Jeon, preparándola así para el ritual. La chamana daba inicio ya con el ritual de sacrificio. Pidió que le trajeran de inmediato a Jeon, pero cuando fueron a verla, ella había desaparecido. Al poco rato, la bruja llegaba a confirmar si es cierto lo que le habían dicho, y se llevó una gran sorpresa. Los canes, Thor y Loki, que estaban en ese lugar, pues la habían ayudado, y ella estaba furiosa. Pero Jeon le recordaba, fue ella quien pidió que los criara, y por eso pensó que Jeon estaría resguardada en este lugar, pero ella ya se había escapado. Mientras tanto, Jeon salía corriendo de la casa, muy agradecida con sus pequeños cachorros, quienes a punta de mordidas habían logrado liberarla, dándole así el tiempo necesario para poder escapar. Valió la pena alimentarlos, pero como en esa casa habían vigilantes hasta en el baño, pues no sabía cómo salir de esa prisión, más porque ya habían sido alertados de que ella se había escapado. Mientras tanto, Maengwa, que se encontraba inconsciente en su habitación, tenía un sueño en donde veía a Jeon huir, y aunque él trataba de detenerla, no regresaba ni siquiera a mirarlo, hasta que estuvo a punto de lanzarse a un vacío enorme. Ante esto, Maengwa despertaba asustado, y al cerciorarse de que no había nadie en la casa, entró a la habitación de Jeon. Tampoco la encontraba, pero por la ventana vio dónde estaba.
A los pocos segundos estuvo cerca de ella preguntándole qué hacía ahí. Trató de tocarla, pero ella inmediatamente lo rechazaba porque tenía mucho miedo. Él le contaba sobre el sueño extraño que había tenido, pero esta vez Jeon lo enfrentó, preguntándole por qué había escondido la foto de su padre. Él quería explicarle, pero ella ya no quería escuchar más, porque sentía que todo lo que decía es una mentira. Jeon estaba furiosa, porque él le había quitado la oportunidad de poder estar con la única familia que le quedaba. Maengwa le decía que él también es su familia, y ahí fue donde las cosas estallaron, porque Jeon le dijo que nunca fueron una familia, y esas palabras dejaron en shock a Maengwa. Mientras tanto, Taehae regresaba a casa, ya que después de lo que su abuela le había dicho, de que uno de sus hermanos está enfermo porque le habían traspasado la mala suerte, se daba cuenta de que hay algo extraño en su familia. Así llegaba a la entrada de la casa. Mientras tanto, Maengwa trataba de evitar que Jeon se marche, porque obviamente sin ella no va a poder vivir. Jeon cada vez se ponía más furiosa porque ya sabía qué es lo que busca de ella. Recordaba la confesión de amor que le hizo y todo lo que le había prometido, y ahora sabía que todo para que ella se quede a su lado. Así que esta vez iba a ser firme en su decisión, y con un empujón lo alejó de ella. Jeon ante esta oportunidad salió corriendo, mientras que Maengwa estaba sufriendo un colapso. Jeon, mientras escapaba, lloraba porque Maengwa, aún en estos momentos, seguía mintiéndole, y además había permitido que ella sufra así. Estaba tan desesperada que no se dio cuenta de que se había chocado con alguien, y esa persona era Taehae. Estaba sorprendido de verla llena de lágrimas y vestida así, pero Jeon no tenía tiempo para explicarle nada. Lo único que le pedía es que la saque de ese lugar. Mientras tanto, en la casa, la madre de Maengwa estaba furiosa y desesperada. Envió a sus guardias para que la busquen y se la traigan de inmediato, y que si no quiere cooperar, que utilicen cualquier método para traerla. Los guardias le decían que habían investigado en toda la casa, pero no había nadie. Lo que sí le contaron es que Taehae había regresado a casa y luego se fue. Supuestamente había olvidado algunos documentos, y así fue como lo dejaron salir tranquilamente. Pero ahora se daban cuenta de que quizás él fue quien se llevó a Jeon en el auto. Taehae en verdad estaba ayudando a Jeon. La tenía escondida en el auto, aunque él quería saber qué es lo que había pasado. ¿Acaso peleó con su hermano? Jeon esta vez no podía confiar en nadie, y más cuando vio que él recibía una llamada de su madre, a la cual inmediatamente Taehae rechazó. Le preguntaba el por qué había dicho que odia a su hermano, ya que es la primera vez que la había escuchado decir algo así, y entre lágrimas. Él quería saber a dónde piensa ir, pero Jeon solo quería irse lo más lejos posible, donde nadie puede encontrarla. Pero a los pocos minutos Taehae se daba cuenta de que lo estaban persiguiendo. Jeon se puso nerviosa porque sabía que la estaban buscando a ella. Quieren atraparla y llevarla con Maengwa porque él la necesita para liberarse de su terrible destino. Y esas palabras dejaron a Taehae muy sorprendido. Mientras tanto, en casa, Maengwa, quien había colapsado, era trasladado inmediatamente al hospital. Taehae, por otra parte, no se detenía ante la persecución porque iba a ayudar a Jeon. Luego de un poco tiempo, al final, él se detuvo, y los guardias rápidamente fueron hacia él, diciéndole que llevara de nuevo a la señorita a la casa. Taehae, de la manera más tranquila, les decía que ¿por qué la buscan en su auto? ¿Acaso creen que él estaría solo, dando un paseo con su cuñada? Les preguntaba si acaso fue por eso que lo perseguían como locos. Aunque en realidad Jeon ya no estaba en el auto, se había escondido muy cerca de ahí, y al tener mucho miedo de que la descubra, decidió huir. Y por otra parte, los escoltas, al ver que no había nadie en el auto, se marcharon. Por otro lado, In-Joon estaba desesperada. No sabía qué hacer, pero si de algo tenía la certeza, era que debía encontrar a Jeon a como de lugar, porque no había mejor recipiente que ella. Soran, que estaba junto a ella, se llevó su buena reprendida y amenaza, ya que la madre de Maengwa le prohibía que le cuente a su hijo lo que estaba pasando. Pero al poco rato, Soran entró a la habitación de Maengwa en el hospital y, queriendo aprovechar la situación, quiso tocarlo, mientras susurraba que este pobre niño no sabe nada, aunque él reaccionaba de inmediato, tomándola fuertemente de la mano y le preguntaba qué es lo que él no sabe. Soran, al ver su mirada, le produjo miedo, y él de forma tangente le decía que le cuente lo que estaba pasando, ya que había visto a Jeon con una ropa extraña. Esta loca empezó a gritar para que alguien vaya rápido, para que vean
en que ya está despierto, pero como Maengwa sabía perfectamente cómo manipular a las personas y cómo hacerles dar miedo, tomando un esfero, se la puso en el cuello, amenazando a esa traicionera de que si no le contaba enseguida la verdad, se va a lastimar y luego la culpará a ella de haberlo hecho. Soran sabía que no tenía otro camino, se arrepentía de haber terminado involucrada con una familia de locos, así que no tuvo de otra que contarle a Maengwa que ella solo cumplía órdenes, que hubo un evento especial en la casa, que aunque no sabía muy bien los detalles, solo se pudo percatar que estaban haciendo oraciones por él que está enfermo, y le decía que igual ahora no podían hacer nada ya que Taehae se la había llevado. Maengwa ante esto se quedó en shock. Pero por otro lado, luego de que esos escoltas se marcharon, Taehae quería ir a ver a Jeon, pero se llevó una gran sorpresa al ver que ella ya se había marchado sola. Jeon decidió salir corriendo porque sabía que después de todo Taehae es hermano de Maengwa, así que ella no podía confiar en ningún pariente de esa familia. Tenía que escapar por su cuenta. Mientras corría por la calle vio que un auto se acercaba. Pensó que la habían atrapado, así que rápidamente volteó hacia una esquina tratando de esconderse, pero para su sorpresa alguien la atrapó. Por suerte no eran los guardias, sino un habitante de los alrededores, quien se asustó al verla así vestida, incluso pensó que era un fantasma, pero minutos después la ayudaba. Jeon le contaba que su esposo la está persiguiendo y el hombre decidió llevarla a casa, en donde habían muchos perritos. Él pensaba que de seguro ella les tiene miedo, pero Jeon adora a los perros. A los pocos minutos aparecía la esposa y el señor le contaba todo a ella. Rápidamente la señora, muy asustada, le decía a Jeon que debió haber denunciado a su esposo, porque seguramente la golpeó. Jeon en el fondo sabía que no podía decirle nada a esta familia, ni mucho menos denunciar a esa otra por lo millonarios que son. Así que lo único que hizo fue pedirles que por favor le presten un teléfono. Ella buscó la dirección donde se supone se hospeda su papá, y cuando llamó a ese lugar le informaban que ya esa habitación había sido desocupada, que incluso había pagado todo el alquiler atrasado y que ya no se encuentra ahí. Jeon ante esto se sintió devastada porque no entendía qué había pasado con su padre. Recordaba que quedaron en encontrarse ahí, pero así recordaba las palabras de In-jo y ahora sabía que lo que dijo es verdad. Aunque en eso aparecía un chico que al parecer la conoce y muy bien. Por otro lado, Maengwa había pedido prestado el celular de Soran para pedir refuerzos. Al poco rato aparecía un enfermero para según trasladar al paciente para hacerle unos exámenes, pero en realidad lo que hicieron fue sacarlo del hospital, ya que eran nada más y nada menos que los socios de Maengwa, sus antiguos guardaespaldas. Maengwa les había pedido ayuda porque necesita encontrar a Jeon como de lugar. Por otra parte, el chico que se encontraba con Jeon le contaba que esta es la casa de sus tíos. La guió hasta el dormitorio de su primo, el cual en esos momentos no se encontraba ahí porque está estudiando en el extranjero. Jeon se sentía feliz de haberse encontrado con alguien que conocía, porque él había sido su amigo de la secundaria. Él quería que le cuente lo que estaba ocurriendo, pero obviamente ella no pensaba decirle nada. Y él, al ver que no era momento para hacerle preguntas, decidió ir en busca de ropa para que ella pueda estar más cómoda. Jeon ante esto también le pidió de favor que si Maengwa la busca o pregunta por ella, no le cuente dónde está. Pero este chico le decía que no tiene nada de qué preocuparse porque al menos él ni siquiera el número de teléfono de Maengwa tenía, y que al parecer Maengwa solo tiene el número de contacto de ella, ya que desde la escuela Maengwa siempre estuvo cerca de ella como si estuviera obsesionado con ella. Incluso le prometió protegerla y esconderla muy bien de Maengwa. Tras quedarse sola, Jeon sentía como todo su cuerpo temblaba y le dolía, y recordaba la traición de su esposo, algo que la puso muy triste. Mientras tanto, Maengwa le contaba a Kim y a Jeonju sobre lo que se había enterado de su enfermedad y de cómo iban a utilizar a Jeon. Incluso, Jeon lo culpaba por haberle escondido la fotografía de su padre. Pero Kim y Jeonju se lo dijeron, no debía ocultarle eso. Maengwa en su momento quiso decírselo, tan solo esperaba el momento en que ella también le dijera que lo quiere. Pero ese momento no llegó. Maengwa quería saber si es que ellos habían sabido algo del padre de Jeon. Kim le contó que el padre de Jeon está hospedado en un hostal, así que Maengwa decidió que deberían encontrarlo de inmediato, aunque Maengwa no quería que Jeon esté con Taehae, y le molestaba que ella siga buscándolo a él. Por otro lado, Taehae había buscado a Jeon por todos lados, pero no la encontró. Al poco rato recibió una llamada de su hermana, quien le informaba que debe regresar a casa, ya que su padre está de vuelta, y había dicho que Jeon y Maengwa han desaparecido.
Mientras tanto, Maengwa, ahora que había salido de esa cárcel, no estaba dispuesto a volver, porque sabía que nuevamente lo van a encerrar, y como no podía ir a un hotel bueno, pues el señor Kim le ofrecía hospedaje en su casa, aunque tenía que avisarle antes a su esposa. A los pocos minutos, Kim llamaba a su mujer, la cual estaba molesta porque no sabía qué tipo de amigos llevaría a su casa. Y cuando abrió la puerta y vio a Maengwa, se sorprendió mucho. Kim, con una sonrisa nerviosa, le contaba que él no es solo su amigo, sino también su jefe. Por otro lado, en la casa, Hin-yoon interrogaba a Soran para saber quién se había llevado a Maengwa. Tras ver las cámaras, ya supo quién era el culpable. Y al poco rato aparecía su esposo, el cual furioso le reclamaba el no haber cuidado a Maengwa como corresponde. En eso llegaba Taehae, y a su vez se ofrecía a encontrar a su hermano, pues él desea proteger a su familia. Un poco más tarde, Taehae recibía una llamada de un número desconocido, y era Maengwa, porque quería hablar con Jeon. Pero Taehae le contaba que ella ya no está con él, que había huido. Más bien le dijo que él no debe dejarse atrapar, o nunca más saldrá de la casa. Luego de decirle esto, colgó, y Maengwa al escuchar esto, estaba sorprendido, porque su hermano al parecer piensa ayudarlo, y no encontrarlo para llevarlo a casa. Por otro lado, Jung-ho se encontraba débil y molesto, ya que su amuleto de la buena suerte se había perdido. La chamana que llegaba le entregaba un talismán para que lo ayude hasta que Maengwa regrese. La bruja le decía que necesita a esa chica para salvar a su hijo, pero Jung-ho le expresaba que ella no es la necesaria. Solo necesita a Maengwa para poder seguir viviendo, y así se evitará más problemas, ya que cuando Maengwa estaba solo, pasaba mucho mejor. Esta bruja le decía que no podía creer lo que él decía, y eso le molestaba muchísimo, porque obviamente ella también se encariñó de Maengwa. Pero Jung-ho le dejaba en claro que ahora solamente necesita que su hijo regrese, y ella seguirá teniendo dinero mientras él viva. Por otra parte, Jeon no sabía qué hacer. Pensaba en ir con la señora Choi, pero no tenía ni siquiera su número de teléfono. No sabía qué hacer, pero justo en ese momento su amigo le decía que ella podía quedarse en casa el tiempo que sea necesario y que nadie la descubrirá, ya que el transporte estaba alejado de ese lugar. Mientras tanto, en la casa del señor Kim, este le informaba a Maengwa que habían encontrado al padre de Jeon. Está en un casino ilegal cerca del barrio, pero ella no está con él. Maengwa, al escuchar esto, decidió que era mejor capturar al papá de Jeon para saber qué es lo que realmente había pasado. Maengwa estaba muy intranquilo porque no sabía dónde está Jeon, además de que ella nunca tuvo amigos. Él había sido el único, o eso es lo que él pensaba. Maengwa estaba tan desesperado que envió por redes sociales que busca a su esposa, quien se había escapado. Y para rematar, su peor enemigo había visto esa publicación, el cual obviamente conoce muy bien a Jeon, y conoce al amigo que se encuentra con Jeon, quien había llegado a verlo porque tenía algo que puede valer mucho dinero. Y así hicieron negocios. Mucho más tarde, Maengwa, mientras revisaba las redes sociales, vio que Danny, su enemigo, publicó una foto del hanbok que llevaba Jeon la noche que escapó. Maengwa en la preparatoria había sido muy celoso y tóxico con Jeon, y obviamente tiene pasado con Hee-wook, el amigo que ahora ayuda a Jeon. En ese tiempo, Hee-wook le había pedido que le entregara un libro a Jeon, libro que despedazó Maengwa, y como compensación le dejó dinero, pero claro, era una advertencia que no debe acercarse a Jeon. Era por eso que esta vez, Hee-wook al ver esa publicación le había contado a Danny, el enemigo de Maengwa, para que atormentara a Maengwa y así vengarse de él. Y claro que lo consiguió, pues Maengwa, al ver la publicación en donde estaba el hanbok de Jeon, estaba furioso. Quería eliminar a ese tipo, y aunque Kim y el otro intentaban pedirle que se calme, Maengwa no iba a dar marcha atrás. Mientras tanto, el rival de Maengwa estaba feliz porque había logrado molestarlo. Así de golpe recibía una llamada de Maengwa. Dado a esto, Hee-wook le sugería aprovecharse de esto. Al momento, Danny contestó la llamada y quedaron en encontrarse muy pronto. Pero para eso, Maengwa debe asistir solo. Kim estaba preocupado porque tenía miedo de que el presidente lo atrape y lo vuelva a encerrar. Y a pesar de que Maengwa decía que con una gorra bastaba, era imposible que con ese rostro tan bello pase desapercibido.
sentido, pero él ya quería irse de ese lugar. De golpe, la esposa de Kim llegaba asustada. Les advertía que deben esconderse porque los hombres del presidente están en el edificio y ya la habían interrogado, preguntándole si su esposo había ido a trabajar hoy. Así que les dijo que desde que su esposo fue despedido la pasan muy mal. Su esposo bebe hasta el cansancio y obviamente ayer también bebió. Claramente mentiras, pero aún así Maengwa deseaba irse. Pero para ellos, incluso si se pone una gorra y una mascarilla, llamaría de golpe la atención, así que debían encontrar la manera de que no lo reconozcan. Y ahí estaba la esposa de Kim. Tenía una fantástica idea. Mientras tanto, Jeon se encontraba en casa de su amigo Hee-wook, ayudando en agradecimiento por su hospedaje. Conversaba con la señora, quien no entendía por qué se casó tan joven. ¿Acaso se embarazó? Y claro que no. Pero por ello, Jeon recordaba a Maengwa, lo mucho que confiaba en él, pues él también había sido todo para ella. Más tarde, al lugar de encuentro entre Maengwa y su rival, Dani, llegaba una hermosa dama que llamó tanto la atención de todos, incluso Dani al verla se asombraba. Grandotas como a mí me gustan. Se acercó a ella, pero de la nada, esta mujer lo sujetó por el cuello y lo obligó a ingresar a esa habitación de golpe. Al verla detenidamente, Dani ahora sí sintió el verdadero terror, porque esa hermosa mujer era nada más y nada menos que Maengwa, quien deseaba saber ya dónde se encuentra Jeon. Iba a romperle su mandarín en gajos, pero recordaba el consejo que le dio Kim. No violencia, paz interna. Así se sentó un momento para hablar con él, y Dani le comentaba que siempre había querido ser su amigo, pero Maengwa no quería perder el tiempo, solo quería saber si Jeon está bien. Dani le dijo que sí, está bien, y que le dirá dónde está, solo después de ver su comportamiento. Maengwa estaba molesto, lo amenazaba, que si toca un solo cabello de Jeon, pagará las consecuencias. Mientras tanto, Jeon, que se encontraba lejos de ahí, pensaba en qué hacer, si volver a su pueblo natal o quedarse en este lugar, pero definitivamente tenía que huir. De pronto sintió que a sus espaldas alguien se acercaba. Estuvo a punto de darle con el rodillo, pero para su sorpresa era Hee-wook. Jeon había terminado de hornear unas ricas y deliciosas galletas para los perros, y al sentarse a conversar con su amigo, Hee-wook quería saber cómo terminó casándose con Maengwa. Quizás por amor, pero ella confesaba que no lo ama. En realidad, ella siempre ha sido solo una sirvienta. Así recordaba todo lo que hacía por Maengwa, quien le pedía que lo acompañara a cenar, la obligaba a ver películas con él, e incluso la tenía como exterminadora de insectos. Pero todo esto era para mantenerla a su lado, y como lo hacía ofreciéndole dinero por su compañía extra, ella terminó seducida por el dinero. Un poco más tarde, Jeon se encontraba fuera de la casa pensando, hasta que de pronto aparecía Hee-wook preguntándole si podía darle las galletas a los perros. Jeon dijo que sí y lo acompañaba. Al verlos comer también recordaba a Loki y Thor, y los extrañaba mucho. Al ponerse triste, Hee-wook acarició su mejilla, sorprendiéndola. Por otro lado, Maengwa continuaba tratando de que Dani le dé información. Ofrecía dinero, pero Dani no quería eso, simplemente ser su amigo. Maengwa estaba dispuesto a ser su amigo, pero Dani se aprovechó de la situación. Le pedía que si eso desea entonces, que se arrodille ante él y ruegue para conocer el paradero de Jeon. Por otro lado, mientras los otros perros comían, Jeon se percató de que un pequeño cachorro se encontraba aislado. Ella, al mostrarle una galletita, él rápidamente se acercó. Fue un poco brusco con ella, y Hee-wook se sorprendió, pues ese cachorro es muy bravo y muerde a cualquiera que se le acerca a tocarlo. Jeon, al escuchar esto, vio a ese animalito con tristeza, pues sabía que él, al igual que ella, se siente solo. Por otro lado, Maengwa había accedido a la petición de Dani y terminó arrodillándose ante él. Y como Dani quería vengarse por la humillación que le hizo aquella vez, le vació una botella de vino en la cabeza. Maengwa estaba furioso y está loco para rematar, y según hacer sufrir a Maengwa, le dijo que Jeon está con Choi Hee-wook, un amigo de Jeon que siempre había estado interesado en ella. Además, si Jeon está con él, eso no significa que le ha sido infiel. Así se reía de Maengwa, pero Maengwa, ¡qué tranquilidad ni que nada! ¡Te rompo tu madre! Y ahora sí, Ya valió. tras medio molerlo a golpes, Kim y Jeonju ingresaron a verlo, pero Maengwa ya estaba llamando a la policía para hacerse responsable de lo que había hecho.
Al poco rato la policía llegó, sacaba a la dama y todos se preguntaban quién es ella, pero Kim y Jeonju estaban resguardándolo. Querían saber qué pasó y Maengwa rápidamente les pidió que investiguen a Choi Hee-wook, ya que él está con Jeon, y así a la pobre dama se la llevaron presa. Digo, se lo llevaron preso. Es que así parece una dama. ¿Y qué dama? Pero bueno, para Maengwa era mejor la cárcel que regresar a su casa. Por otro lado, Jeon se encontraba en la sala junto al pequeño cachorrito. Ese pequeñín que antes no confiaba en nadie, estaba junto a ella y era muy cariñoso. Hasta la señora de la casa se sorprendía, pero Jeon al ver a ese perrito pensaba en el por qué le recuerda a Maengwa, aunque en el fondo tenía miedo de que su esposo salga herido y que vuelva a enfermarse, porque Maengwa es débil y está igual que ella, solo. De la nada en la televisión se publicaba sobre el escándalo de Maengwa Hyun, quien estaba vestido de mujer. Y obviamente esto era una deshonra para la familia, pues consideraban un pasatiempo horrible vestirse de mujer y atacar a un hombre, aunque le quedó perfecto el atuendo. Ante este escándalo, su hermana y su hermano se encontraban muy molestos porque sabían perfectamente que esto afectaría la imagen de la empresa. Además, la prensa había ventilado que después de 20 años en el anonimato, el hijo de la familia Hyun aparecía en público. ¿Y cómo apareció? Se preguntaban el por qué lo escondían. ¿Será por esto? Maengwa, tras dar su declaración en la policía, salía, y ya los reporteros lo rodeaban para obtener una primicia. Pero en eso, Hyun-jun llegaba para rescatarlo. Mientras tanto, Jeon, que ya había visto las noticias de él, se quedó boquiabierta, porque no sabía qué es lo que estaba tratando de hacer ese tonto. A los pocos minutos, los guardaespaldas del padre de Maengwa llegaban para poder llevárselo nuevamente a casa, pero Maengwa no estaba dispuesto a regresar a la casa, así que debían despistarlos. Hyun-jun rápidamente hizo como si saludara a Tae-hee, distrayendo así a los escoltas. Tras eso, se llevó a rastras a Maengwa y tras subirlo al auto, pidió que acelere al chofer, quien es el señor Kim. Al poco rato ya los tres locos llegaban a la dirección que les había indicado Tae-hee, y para sorpresa de ellos era el estudio de Yera, quien los recibía con una enorme sonrisa. Les dio ropa nueva para una verdadera transformación de Maengwa, si es que eso quiere. Luego de eso, Yera llamó a Tae-hee para informarle que todo había salido bien y que no tiene nada que temer. Su hermano estará bien con ella, aunque sí le comentaba que Maengwa no quiere estar mucho tiempo en ese lugar. Es por eso que quería entender qué ocurre. Y lastimosamente Tae-hee no podía contarle todo. Sin embargo, Yera había investigado a esa chamana. Por lo visto, es popular entre las amigas de su madre y se enteraba que todos gastan millones en talismanes y rituales. Y sobre la foto que él le había mandado, supo por otro chamán que esos objetos son utilizados para un ritual de transferencia de una vida por otra. Un ritual muy cruel que no debería ser utilizado en personas. Y ahora sí, Tae-hee estaba muy asustado. Por otro lado, el asistente del presidente Jung-ho le contaba que todo se estaba resolviendo bien, pero aún deben desviar esos chismes a como de lugar. Por suerte, la constructora no había denunciado el caso de agresión de Maengwa, pues él mismo se entregó, pero al poco rato aparecía Tae-hee para contarle a su padre que había llegado tarde a la comisaría y que no había podido traer a su hermano. Su padre, furioso, le dio una buena bofetada por ser tan inútil y le dijo que él prometió cuidar de su familia. Tae-hee, muy pacífico, le mencionó que Maengwa es muy activo en redes sociales y ahora la prensa está prestándole atención por lo ocurrido, así que temía que por seguirlo, Maengwa haga una entrevista y le cuente a todo el mundo que vivió encerrado por 20 años, todo por una superstición y una chamana, y ahí sí, chao empresa. Así que concluyó que al igual que su padre, él se preocupa mucho por la empresa, más que por la familia. Por otro lado, Hee-wook y Jeon miraban una publicación que habían hecho en donde ella salía vestida de regalo. La pobre Jeon estaba avergonzada y lo peor es que Maengwa estaba volviéndola famosa también a ella. Maengwa, por otro lado, se sentía tan impotente. No dormía de la preocupación. Quería encontrar a Hee-wook, pero lo que más temía es que Jeon y Hee-wook estén juntos. Y ahora sí se sentía asfixiado.
Mientras tanto, Jeon deseaba buscar a su padre, así que decidió salir a averiguar qué era lo que estaba pasando, ya que con el escándalo que había hecho Maengwa, de seguro ya no estaban buscándola a ella. Hee-wook no quiso dejarla ir sola, así que prefirió acompañarla. Total, no quería ir a trabajar hoy. Además, él ya tenía en mente llevar a Jeon a la villa de sus tíos, donde cuidan de algunos cachorros. Mencionaba que sería divertido trabajar con ella. Incluso Hee-wook le mencionaba que ella ahora puede tener una relación normal. Jeon recordaba que a Maengwa la sola idea de que ella esté con otro hombre le producía náuseas, y este recuerdo la hacía sonreír. Mientras tanto, a Maengwa, el señor Kim le daba la noticia para rematarla. Justo por ese sector, en un auto, se encontraba Maengwa. Jeon al momento llegó a un restaurante, en donde se supone su padre siempre iba a comer. La encargada de ahí le dijo que en realidad sí llegaba, pero ya se había marchado. Asumía que ellos también lo buscaban porque les debe dinero, así que le informaba que muchos han llegado a buscarlo, y él ya se había gastado todo lo que tenía. Solía apostar mucho e incluso mencionó que su hija se había casado con un hombre rico y al parecer se había gastado absolutamente todo. Tras eso, Jeon se marchaba de ese lugar, pero en eso Hee-wook se dio cuenta que frente a ellos estaba Maengwa, y como él tampoco quería que Maengwa se encuentre con Jeon, rápidamente la alejó ingresando a una cafetería. Mientras tanto, Maengwa llegó al restaurante que Jeon ingresó hace rato. Maengwa le dijo que ellos habían sido quienes la habían contactado para saber el paradero de Jung Heo-sik, que es el nombre del padre de Jeon. Obviamente, esta señora les iba a dar toda la información a cambio de dinero, así que también les comentó que otros cobradores lo estaban buscando, pero ella no les dio más información. Por otra parte, Jeon se sentía cada vez más decepcionada, porque sabía perfectamente que ella nunca le ha dado dinero a su padre, y mucho menos sabía que es un jugador compulsivo. Hee-wook trataba de darle ánimos para que ella no se derrumbara. Por otro lado, la señora del restaurante le dijo a Maengwa el lugar en donde podía encontrar a Hyun, pues por su esposo supo que ese hombre se dirigía a su pueblo natal. Incluso había pedido dinero para irse y le contó que lucía sin esperanza alguna. Así ellos fueron directamente a ese pueblo. Al poco rato, Maengwa llegó a un hostal, en donde preguntaron por Hyun. Así se enteraron que él estaba ahí, y Maengwa quería saber si había llegado con alguna chica, pero el recepcionista le dijo que no. Lo llamaron al teléfono de la habitación, pero Hyun no contestaba. El recepcionista les mencionó que lo había notado un poco extraño, que incluso había dicho que se quedará solo una noche. Hasta lo vio ingresar con alcohol y otras cosas. Maengwa, que ya presentía lo que iba a pasar, le pedía que le entregue la llave de la habitación inmediatamente, y al parecer la intuición de Maengwa esta vez no falló. Hyun estaba a punto de suscribirse a la vida. Maengwa quería impedir que este hombre cometa una locura, pero Hyun no quería vivir porque era un padre patético. Era mejor no existir. Maengwa, al escucharlo, estaba enojado. Le pedía hacer lo que quiera, porque tiene razón, es un cobarde, incluso tanto que ahora quería ayudarlo. Y cuando estuvo a punto de quitarle la silla y dejar que se ahorque, Hyun se arrepintió. Maengwa estaba furioso porque este hombre estuvo a punto de hacer una locura, y justo en el cumpleaños de Jeon. Por otro lado, Jeon y Hee-wook regresaban a casa. Hee-wook, que no se había olvidado que hoy es su cumpleaños, la invitaba a cenar, y por lo visto, sí que Maengwa tiene un buen rival. Mientras tanto, Hyun culpaba a Maengwa y a su familia, diciéndoles que todo lo que le ha ocurrido a él y a su hija es culpa de ellos. Pero Maengwa le pedía dejar de culpar a otros por sus errores. En eso le pidió al señor Kim llevar a ese hombre a un hospital para darle tratamiento, pues le aclaraba que ahora él es su yerno. Pero su suegro enfureció y molesto le decía que deje de fingir, pues lo único que él quiere es pasarle su mala suerte a su hija. Maengwa, ante estas palabras, se quedó atónito, porque obviamente él no sabía nada de eso. Por otro lado, Hee-wook recordaba que antes no pudo darle nada por su cumpleaños a Jeon, porque Maengwa siempre se lo prohibía, pero hoy no está, así que le entregaba un regalo, una hermosa pulsera. Hee-wook se disculpaba porque su obsequio es muy humilde, y de seguro ella se acostumbró a recibir cosas caras. Jeon entendía que piense que ella está obsesionada con el dinero, y aunque no estaba del todo equivocado, le mencionó que de todo lo que hizo, se arrepiente de haberse casado.
Por otro lado, Maengwa se reunió con su hermano Taeje, el cual le preguntaba por el paradero del padre de Jeon. Aunque Maengwa antes de responderle quería saber ¿qué es eso de que Jeon debe cargar con su maldición? Taeje le mostraba la imagen de esos objetos del ritual a su hermano y le dijo que habían secuestrado a Jeon para hacer un tipo de ritual, pero gracias a Loki y a Thor que la ayudaron a desatarse, ella pudo huir. Maengwa no lo podía creer. Le preguntaba si acaso su madre le hizo eso. Taeje le explicaba que su madre intenta salvarlo, pero Maengwa estaba furioso. Quería saber por qué no se lo dijo antes, pero Taeje tenía miedo de que él estuviera de acuerdo con esto y le preguntaba si solo uno de los dos pudiera sobrevivir, ¿a quién elegiría él? Maengwa ante eso recordaba que Jeon le preguntó si la necesita e incluso le dijo que él siempre le ha mentido. Por eso entendía que Jeon piensa que él la ha utilizado para poder sobrevivir. Por otro lado, en el pueblo, Hyuk y Jeon caminaban, cruzaban por un puesto donde podían predecir el futuro y querían echarle una leída de cartas. Jeon estaba harta del chamanismo y la adivinación, pero en eso esa mujer le dijo que al parecer hoy es su cumpleaños. Así llamó su atención. Al poco rato la señora le decía a Jeon que ella no debe firmar nada durante los próximos 3 años, pero llegó tarde el consejo. En eso le dijo que alguien la está acechando, alguien muy malvada, pero habrá alguien que la va a ayudar. Hyuk creía ser el héroe, pero Jeon ya no quería seguir escuchando más locuras. Se marchaba y la anciana no pudo decirle que su esposo la va a salvar, porque él ha nacido con una suerte extraordinaria, algo realmente sorprendente. Mientras tanto, Hyuk le contaba a Jeon que sus padres se habían divorciado y que ni siquiera tiene contacto con ellos. Su familia son solamente sus tíos. Así le contaba que él desea casarse joven y forjar una familia, pero al decir la palabra familia, hizo que Jeon recordara a Maengwa, quien deseaba lo mismo con ella. Jeon empezó a llorar, decir que odia mucho a Maengwa, porque siempre que ella se sentía sola en este mundo, él estaba ahí para hacerle compañía, cuando estaba enferma, triste o cuando simplemente necesitaba compañía, y no entendía por qué la persona de la que ella se enamoró tiene que ser la misma persona que le hace tanto daño. Por otro lado, en la playa, Maengwa observaba el mar. En eso, Jeonju llegaba a pedirle que entre a la casa, que muy pronto encontrarán a Jun. Le logrará explicar todo y volverán a vivir felices, pero Maengwa confesaba que ella no lo ama. Es más, seguramente lo odia, pues ahora lo entendía. Con todo lo que descubrió estaba seguro. Él se había convertido en el villano de esta historia, y en eso vio una caracola en el suelo. La sujetó y recordó que Jeon en una ocasión había robado una caracola de la cocina. Se la llevó como regalo de cumpleaños y luego lo obligó a ponérsela en su oído, ya que se dice que se puede escuchar el sonido del mar, algo que fue una experiencia única y verdadera para él. Y hoy lo comprobaba. Decía, es verdad, Jeon, esta caracola emite los sonidos del mar. Por otro lado, los rumores sobre los problemas de la familia de Maengwa continuaban, y aunque el presidente había sobornado a muchos para que guarden silencio, no dejaban de aparecer los chismes. Decían que incluso esa familia tiene pactos con una chamana. Así descubrieron incluso cómo mantenían a Maengwa encerrado en casa, porque dizque es delicado de salud. Taeje y Jaeje sabían perfectamente que ese problema se estaba saliendo de sus manos, y que si las cosas siguen así la empresa realmente estará en grave riesgo. Jaeje quería saber en dónde demonios está su hermano, ya que su madre le ha pedido llevarlo a casa. Pero Taeje le comentaba a su hermana que no pueden llevarlo a casa, ni tampoco ella debe hacerlo. Le aconsejaba quedarse con Yera y poner como excusa el trabajo. Jaeje no entendía por qué debía hacer eso, y ante la insistencia al final Taeje le mostró una grabación de su padre con la chamana, cuando este le dijo a la chamana que solo necesita Maengwa, y mientras él viva, la chamana nadará en dinero. Así Taeje le explicaba a su hermana que desde mucho antes, su padre siempre había estado actuando de forma rara, que había dejado incluso que su madre se volviera cada vez más loca por culpa de esa chamana, y todo porque ama mucho a Maengwa, o eso creían, pero ahora lo saben todo. Le recordaba cuando a su padre le dijeron que no le quedaba mucho tiempo de vida, y milagrosamente después de eso se curó, pero no fue en realidad un milagro, sino que su padre utilizó a Maengwa para salvarse. En la grabación su padre admitía que estaba utilizando a su hijo para expulsar los malos espíritus que lo atormentaban a él, y Jaeje estaba muy sorprendida.
Por otro lado, Jeon se había ido a trabajar en la villa con Hee-wook. Ella se encargaba de cuidar de los perros y lo hacía encantada. Incluso ahora cuidaba de ese cachorrito que la sigue como si fuera un patito. La pasaba también con Hee-wook, pero ese día él decidió dejarla sola porque tenía que ir a hacer algunas cosas. Al poco rato, Hee-wook salía de su apartamento y era interceptado por Ma-eun-hwa, quien le preguntaba si Jeon está con él. Hee-wook no iba a dar respuesta y Ma-eun-hwa estaba furioso, pero Hee-wook le dijo que no la busque porque ella en realidad lo odia y que incluso había dicho que quiere conocer a otro hombre para así poder tener una relación normal. Este loco le decía que incluso por eso piensa confesarle sus sentimientos para ver si cuando ellos se divorcien él pueda tener una oportunidad. Ma-eun-hwa estaba por explotar e hizo lo que más sabe hacer: regalar dinero. Le dio dinero para que le diga todo, pues sabía que antes vendió la ubicación de Jeon por un poco de dinero, pero Hee-wook no pensaba traicionarla. Lo que sí le dijo es que ella está bien y que más bien debería dejar de buscarla. Incluso lo amenazaba con denunciarlo a la policía si es que se atreve a seguirlo, y lo culpará de haberlo golpeado tal y como lo había hecho con su otro compañero. Ma-eun-hwa estaba furioso, no creía en las palabras de Hee-wook. Por otro lado, Jeon recibía una llamada de Hee-wook, quien le mencionaba que no volverá a casa por algunos días, ya que tiene muchas cosas que hacer. Le pedía que por favor no vaya a ningún lado por ahora, más bien que cuide de su tía y su tío, y como recompensa le llevará comida deliciosa cuando regrese. Por otro lado, Ma-eun-hwa en el auto imaginaba a Jeon y a Hee-wook juntos y gritaba: "No, eso no puede pasar". Pero así empezó a seguir a Hee-wook. Lo veía tan tranquilo, pero en medio de la carretera notaron que un auto lo seguía. Así que Kim pidió que se abrochen los cinturones porque esto se va a poner feo, y aceleró a fondo. Pero se llevaron una gran sorpresa porque un auto ya los había interceptado de frente. De ese auto salía la madre de Ma-eun-hwa, quien le pedía que regrese junto a ella porque aún es peligroso para él. Ma-eun-hwa esta vez fue hostil con su madre. Le preguntaba si acaso es porque Jeon ya no está a su lado. Al verla intranquila, Ma-eun-hwa sonreía porque eso significa que Jeon aún no ha tomado por completo su mala suerte, y muy hostil le preguntaba ¿por qué le hizo eso a Jeon? Su madre le gritaba que todo es por su bien, porque lo ama. Además, él no sabe nada, pero Ma-eun-hwa lo sabe todo. Incluso, ahora sin Jeon, siente que va a morir en ese mismo instante. Ya su madre pedía a los escoltas que atrapen a su hijo, pero Ma-eun-hwa muy tranquilo le dijo: ¿piensas llevarme a la fuerza delante de toda esta gente? Le contaba que ahora es muy famoso y podría revelar todo lo que han hecho. Su madre le suplicaba, pero él muy serio le aclaraba que nada va a salir como ella quiere, no lo va a permitir. Por otro lado, el presidente Jung-ho se encontraba en la sala de un hospital y ya sabía sobre las noticias de lo que había ocurrido con Ma-eun-hwa y su esposa. Todo estaba en redes sociales y aunque habían logrado bloquear parte de estos comentarios, las críticas no dejaban de llegar. Jung-ho se daba cuenta de que esta vez su familia se había destruido y muy molesto le pedía a su asistente que deben atrapar a Ma-eun-hwa antes de que él se encuentre con Jeon, pues obviamente los espíritus malvados ya estaban a su lado. Por otro lado, Kim le comentaba a Jeonju sobre la triste historia de Ma-eun-hwa y de su amor no correspondido. Incluso ya se enteraron del contrato matrimonial, compadeciendo a Ma-eun-hwa, porque aunque parecía ser egoísta, no es su culpa. Lo habían criado así, para que sintiera solamente soledad. Y si ahora pierde lo único valioso que tiene, perderá la razón por completo y no podrá controlarse. Pero en eso Ma-eun-hwa encontraba un comentario de Hee-wook, en donde mencionaban las famosas galletas para perros, y tras ver la imagen se daba cuenta de quién las había preparado. Y ahora sí, sabían dónde encontrarla. Pero no solo él había dado con el paradero de Jeon, sino también los guaruras del presidente, a quienes les pidieron que persigan a Hee-won y encuentren a su hijo. Incluso se les permitió llevar a Ma-eun-hwa a la fuerza, siempre que no causen una herida de gravedad. Así de desesperado estaba ese hombre por sobrevivir. Por otro lado, Jeon estaba en casa de Hee-wook, preparando más galletas para perros, algo que se había vuelto muy popular en la villa, e incluso le pedían que hiciera más para poder comprarlas porque eran deliciosas, tanto que hasta los humanos pueden comer. Y mientras ella se encontraba feliz con los perritos, Ma-eun-hwa llegaba a una villa no muy lejana de Jeon. Tras robarle una de las galletitas a ese pobre perrito, el cual se quedó observando, Ma-eun-hwa sabía que este no es el lugar correcto, obviamente por el sabor de la
la galletita. Así se dirigieron a otra villa, no muy lejana de ahí, en donde Jeon estaba de lo más feliz jugando con su pequeño cachorro, a quien nombraba Pato, en honor a Maengwa, y le contaba que pronto se irá antes de que ese pato de mala suerte le encuentre. De pronto, uno de los trabajadores que estaba no muy lejos de ahí se dio cuenta de que unos autos extraños estaban llegando. Al poco rato, él ya estaba siendo interrogado, mientras que Maengwa probaba los bocadillos y sabía que este es el lugar. Mientras tanto, la tía de Hee-wook llegó corriendo rápidamente a donde estaba Jeon para advertirle que habían unos hombres malos que irrumpieron en la villa y preguntan por ella. Al enterarse de que se trata del esposo de ella, los tíos de Hee-wook agarraron a Jeonju para darle una paliza pensando que él es el esposo de Jeon, el cual la había maltratado. Y Maengwa ya brilló con su ausencia. Y mientras eso pasaba, ya los guardias del presidente Jung-ho llegaban al mismo lugar. Kim vio la oportunidad y la aprovechó, gritando que ese que acaba de llegar es el esposo de la señora Jeon. Y Jeonju mencionaba que sí, él es el desgraciado. Y ahora sí, para ese hombre también había sartenazo. Por otro lado, ya el trabajador llamaba a la policía, y al mismo tiempo Maengwa corría rápidamente en busca de Jeon, hasta que a lo lejos logró verla correr a toda prisa, y detrás de ella, los perritos. Jeon les pedía a sus cachorros que se quedaran, que no la sigan, y en uno de esos intentos ella tropezó, cayó al suelo perdiendo su chancleta, y así se encontraba frente a frente con su esposo, quien no dudó en pedirle que vayan a la ahora nuestra casa. Jeon, furiosa, gritaba: ¿estás loco? Le lanzaba la chancla voladora a su cara, mientras le gritaba que jamás volvería a ese lugar. Y así nuevamente, nuestra Cenicienta corría, dejando atrás su chancleta y a su príncipe encantador. Maengwa la perseguía tratando de detenerla, esperando que lo escuchara, pero de pronto Jeon vio a lo lejos a Hee-wook. Gritando llamó su atención, pero para ir con él debía cruzar por un puente colgante de madera, el cual ya estaba en malas condiciones. El puente estaba por romperse y Jeon y Maengwa quedaron en el medio. Estaban atrapados, pero gracias a eso Maengwa pudo hablar. Le pedía que no se mueva porque es peligroso, pero Jeon le gritaba que el mayor peligro es él y su familia. Maengwa le expresaba lo molesto que estaba también por lo que le estaban haciendo. Por eso le pedía que deje de huir de él. Jeon no confiaba en él ni en sus palabras, porque incluso le ocultó la carta de su padre. Maengwa de pronto le mencionó que su padre está a salvo y que pueden ir a verlo juntos en este momento, pero Jeon no creía ni una sola palabra. Le expresaba lo arrepentida que estaba de haber confiado en él, pero solo la estaba utilizando, pues ella, al ser huérfana, no tiene a nadie que se enoje por ella o la defienda. Pero Maengwa le expresaba que él está molesto consigo mismo por ser la razón por la cual le hicieron todo esto. Sentía que iba a enloquecer. Jeon deseaba creerle, pero supo que era sincero cuando le dijo: divorciémonos. En ese mismo instante, Hee-wook llegaba corriendo del otro lado, se subió al puente y este de golpe se rompió. Dado a eso, el puente colapsó y Jeon cayó al agua. Maengwa no dudó ni por un instante y se lanzó al rescate. Jeon nunca se había imaginado que iba a morir, pero ahora se daba cuenta de que la vida es muy frágil y que podía perderla en un segundo. Pero Maengwa llegó a ella para salvarle la vida. Mientras tanto, Hee-wook, que también había caído al agua, logró llegar a la orilla. Buscaba a Jeon y a Maengwa, pero ninguno de los dos aparecía. Más allá del lugar, Maengwa logró finalmente sacar a Jeon del agua. Ella estaba inconsciente y él desesperado. Empezó a darle primeros auxilios mientras rezaba porque ella despertara. Y en eso Jeon abrió los ojos, respiraba y él la abrazaba, agradeciendo al cielo porque ella está viva. Mientras tanto, en la villa de los tíos de Hee-wook, por fin había llegado la policía para poner en orden la situación. Más pobre el disque esposo de Jeon. Pero gracias a eso, Kim y Jeonju lograron escapar para ir a buscar a Maengwa. Pero a la orilla del río simplemente se encontraban a Hee-wook. Al acercarse y ayudarlo, este les contó que el puente colapsó y ellos dos fueron arrastrados por el río. Por otro lado, Jeon estaba muy sorprendida por lo que pasó, pero sentía como Maengwa temblaba de miedo. Al mirarlo lo veía llorando, y él le decía que ella no decía nada, no respiraba, y apenas la había encontrado. Pensó que estaba muerta. Así la abrazaba diciéndole que tiene mucho miedo de perderla.
Minutos después llegaron a un pequeño almacén en donde se esconderían por ahora, hasta luego poder contactar al jefe de equipo Kim. Así John se enteró que ahora Kim trabaja para él. Al poco rato encontraron un calefactor. Ambos estaban en silencio, pero John solo lo observaba, pensando que aunque el destino de ella es protegerlo, es él quien termina protegiéndola. De no ser por él, hoy habría muerto. Ma-Engwa quiso acercarse a ella, pero ella involuntariamente se alejó. Entendía que le tiene miedo, pues terminó así porque él tuvo mala suerte, pero no podía entender cómo piensa que fue él quien decidió esto, quien aceptó pasarle su mala suerte a ella. Y lo del divorcio es verdad. John le pedía dejar de mentir, incluso le dijo que le gusta. Ma-Engwa le dijo que eso es verdad, pero claro, debían divorciarse. No hay razón para estar juntos, incluso ella estaría bien sin él, pero John no dejaba de pensar que antes se sentía decepcionada, triste y sola, pero al verlo, eso cambió. Lloraba y le decía cuánto lo odia. Ma-Engwa no entendía a qué se deben esas lágrimas, hasta que ella le dijo que no sabía el porqué, y eso era lo que más odiaba. Ma-Engwa se acercaba a ella tratando de consolarla, porque sabía que ella es su salvación, pues cada vez que ella está lejos, él siente como su corazón va a estallar, y termina siendo algo peligroso al estar sin ella. De pronto, alguien abrió la puerta e ingresaba el pequeño pato. Al llamarlo así, Ma-Engwa pensó que ella se golpeó la cabeza. ¿Acaso no ve que es un perro? Pero en eso ya Ji-wook los encontraba para, según él, llevar a Jeon, pero Ma-Engwa ni siquiera permitía que se le acerque. Y ahí sí se iba a armar la pelea del siglo. Y Ma-Engwa le decía a Jeon que no debe confiar en él, ya que él había recibido dinero aprovechándose de su ubicación. Ji-wook quiso explicárselo, pero de pronto Jeon vio que los autos se dirigían a esa dirección. Les pidió que se callen antes de que los atrapen. Ma-Engwa pensaba que Ji-wook los había guiado hasta donde estaban ellos, pero en realidad Ji-wook esta vez les ayudaba para que esos hombres se marcharan. Y aunque quería darle un golpe, Ma-Engwa se contenía porque Jeon está presente. Minutos después todos fueron a la villa. Los tíos de Ji-wook no entendían cómo un joven tan guapo maltrata a su esposa, pero en eso ya Kim y Jeon-ju llegaban. Se aliviaban al verlo sano y salvo. Por otro lado, Jeon hablaba con Ji-wook. Él se disculpaba por lo que hizo, pero juraba que jamás quiso ponerle en peligro. Pero Jeon le contaba que son los padres de Ma-Engwa quienes desean tenerla cerca, porque creen que solo ella puede intercambiar el destino de su hijo por el de él. Ji-wook, asombrado, le pedía ir con él. La va a proteger, pero Jeon no pensaba huir más, pues no pensaba dejarse llevar por la superstición. Al ver a Ma-Engwa hoy lo comprendió. Él no está enfermo ni herido y resulta que hasta la salvó sin daño alguno. Así que no importa cuánto lo odie o le irrite, sentía que Ma-Engwa debe estar frente a sus ojos, siempre. Mientras tanto, Ma-Engwa le dijo a Kim y a Jeon-ju que hablará con la policía y los medios. Les contará absolutamente todo. Pero Kim sabía que, por lo que dicen en las redes, puede que piensen que él está loco, pues ahora él es quien está siendo juzgado por todos. Por eso lo mejor era esconder a Jeon por ahora. Pero Jeon, que escuchó esto, les dijo que ya está harta de huir. Esa gente no se va a rendir hasta no verlos muertos. Así que eso es lo que deben pensar. Por otro lado, la madre de Ma-Engwa llegaba hasta donde estaba la bruja realizando un ritual con sus clientes, y ella la llamaba estafadora, pues había hecho todo lo que le había pedido hacer. La chamana le preguntaba cómo va a enfrentar la ira de Dios así, pero In-joon decía frente a todos que ella solo desea salvar a su hijo y eso es lo que ella hará. Este actuar se debía a que en las noticias estaban emitiendo la desaparición de Ma-Engwa y su esposa, dándolos ya por muertos. Tae-hee, por otro lado, estaba haciendo todo lo posible para encontrar a su hermano, pero como las aguas eran muy profundas en ese río, no habían rastro de ellos. Al poco rato, Yera entraba a la oficina muy preocupada porque no podía creer que Jeon y Ma-Engwa hayan desaparecido. Se sentía culpable por no haberlos podido ayudar más, pero de pronto Tae-hee le mostraba una foto en donde ese par de tortolitos estaban felices y contentos. Todo esto se debe a que los tíos de Ji-wook los habían ayudado para que ellos puedan irse sin ser descubiertos. La tía de Ji-wook, antes de que Jeon se marchara, le decía que si ese hombre no es confiable, que regrese con ellos y piense en ellos como sus padres. Por otro lado, Ji-wook se quedaba muy triste. Obviamente no quería alejarse de ella, pero para Jeon era la única manera de escapar.
Además, si atrapan a Maengwa, él será obligado a quedarse en casa por toda su vida. Jeon estaba muy agradecida con Hee-wook por toda la ayuda que le dio, pero así Jeon, Maengwa y sus guardias de confianza, y por supuesto, Pato, se dirigieron al lugar donde ahora podrán estar a salvo, la casa que había comprado Kim por órdenes de Maengwa. Pero al llegar ahí, Maengwa no se sintió muy convencido, porque no es lo que había pedido. Kim le mostraba la terraza y todo lo que él había especificado, pero fue lo único que pudieron comprar con el dinero que tenía, ya que ahora Maengwa pues no puede contar con el dinero de su padre. Pero para Jeon el lugar no estaba mal, así que a partir de ahora, ese iba a ser su nuevo hogar, y también el de Pato. Mientras tanto, la madre de Maengwa oraba para que su hijo esté bien. En eso aparecía Jae-hye y le comunicaba que su hermano aún no ha aparecido. Y Jeon estaba desesperada porque siempre tiene pesadillas en las que Maengwa muere y tenía un miedo terrible de que eso se haga realidad. Por otro lado, Jung-ho platicaba con la bruja, la cual se sentía molesta por no haber podido completar el traspaso de espíritus a Jeon, y pensaba que Maengwa se había llevado toda la desgracia. Jung-ho quería asegurarse de lo que ella dice es verdad y que su hijo esté muerto. Y ahora le dejaba en claro que si algo sale mal, ella tampoco va a poder vivir una vida tranquila. Por otro lado, Maengwa, en su nidito de amor, conversaba con Jeon. Le expresaba que ese lugar es simplemente temporal, que ya cuando tenga mucho dinero comprará una casa mejor. Y el pobre Maengwa, como tiene miedo a los insectos, pensaba que ese lugar es el escondite perfecto de ellos, así que no quería ni siquiera caminar por ahí. Llegó la noche y Jeon se preparaba para dormir. Y Maengwa, quien no podía dormir, la llamaba a cada rato por su nombre, ya molestándola mucho, tanto que incluso quería irse a dormir en otro lado. Pero Maengwa, molestándola, le preguntaba si acaso debe llamarla por otro nombre, debería cambiarse el nombre. Y Jeon solo sonreía, porque este hombre está completamente loco. Y esa sonrisa es la que Maengwa quería ver en ella. Le prometía que si se queda junto a él, dormirá tranquilamente. Jeon con esto recordaba las palabras de Kim, que Maengwa siempre ha estado preocupado por ella, y que de haber sabido lo que estaba ocurriendo, nunca le hubiera permitido a nadie que la lastimara. Y esto confundía cada vez más a Jeon. A la mañana siguiente, como toda pareja de recién casados, despertaban acurrucaditos. En las siguientes horas, Jeon recibió una visita inesperada. Era su padre, quien se acercaba a ella muy preocupado pensando que algo malo le había ocurrido, y seguía culpando a Maengwa por todas las desgracias que le estaban pasando a su hija. Pero esta vez Jeon le dejaba en claro que Maengwa no es ningún hombre malo, sino más bien el hombre que la ha salvado, y ahora lo que ella necesitaba de él es que le dé una explicación del por qué no la había llamado cuando prometió que huirían juntos. ¿Acaso fue por el dinero que aceptó de ellos? Su padre esta vez no tenía excusas para ella. Según él, perdió la cabeza por un momento, pues no podía llevarla sin un solo centavo, así que en ese momento pensó hacerlo muy bien por última vez. Pero ahora le contaba que está recibiendo tratamiento en un hospital y que de verdad no va a volver a hacerlo, y cuando se recupere podrán salir a divertirse como antes. Pero al mencionar esto y el parque de diversiones, Jeon le aclaró que nunca le gustó eso. No le gustaba subirse a esos juegos mecánicos, le daba miedo, pero si accedía feliz, es porque deseaba que ese momento jamás terminara, porque él siempre le dijo que pronto se irá. Así que le mintió. Tras contarle esto y dejarlo destrozado, le pedía que se vaya. Ha verificado que está bien y eso es suficiente para ella, pues todo este tiempo ha vivido sin saber si su papá está vivo o muerto. Pero si hubiese sabido que esto sería así, hubiese sido mejor que papá nunca hubiese aparecido. Un poco más tarde, Jeon se encontraba en la terraza nuevamente llorando, pero como siempre Maengwa estaba ahí para consolarla, porque cada vez que ella lloraba sentía que su corazón iba a estallar. Jeon, esta vez que estaba tan cerca de él, se daba cuenta de que no mentía, que en verdad su corazón latía muy fuerte como si fuera a salírsele del pecho. Esta vez Jeon ya no se sentía tan insegura, sino más bien sentía que en los brazos de él lograba consolar su corazón. Por otro lado, la malvada de Soran, que digo malvada, bruta,
pues ella ya había leído las noticias sobre la supuesta muerte de Maengwa y de John. Y ahora sí tenía miedo porque pensaba que la madre de Maengwa en realidad los había eliminado. Con esto, obviamente, ella no pensaba quedarse ni un minuto más en esa mansión de locos. Empezó a arreglar sus cosas, pero de pronto llegó su karma. Los agentes de seguridad de la mansión llegaron para investigar a toda la familia de Hyun-sae. Además, debían asegurarse de que ninguno de los sirvientes suelten palabra de lo que había sucedido esa noche. Y la primera a quien iban a interrogar era Soran. Al entrar en su habitación encontraron todas las bolsas y carteras que había recibido Jeon. La señora Kang, que era la encargada de organizar la habitación de Jeon, las reconoció de inmediato. Soran seguía diciendo que ella y Jeon son amigas, pero la señora Kang no le creyó, porque le pareció extraño que ella fuera la única empleada que se quedó en la casa durante las vacaciones especiales. Y aparte, es una persona recién llegada, así que no confían en ella. Por lo tanto, pidió a los guardias que se la lleven. Por otro lado, Jung-ho en su oficina observaba una hermosa flor blanca, la cual le había pedido la bruja que la plantara en lo profundo de su casa, ya que así alejaría la mala suerte de él. Al poco rato llegaba su mano derecha para informarle que ya todo el personal estaba advertido y que la joven sirvienta que se había hecho pasar por la amiga de Jeon al parecer estaba confabulando con In-jong, ya que ella estaba en la casa cuando Jeon había escapado. También le informaban que habían ampliado el área de búsqueda para encontrar pistas de si Maengwa en realidad está muerto. Este malvado padre recordaba las palabras de esa bruja, que le decían que si su hijo moría, él vivirá. Así que si eso es verdad, él con tal de salvarse no le importaba la vida de su hijo, más bien le pedía que lo encuentren, más que sea el cadáver o un mechón, con eso estará satisfecho, pues quiere verificar que Maengwa está muerto.